Geoingeniería. El plan de la ciencia para apagar el Sol. La humanidad está a punto de cruzar una línea roja de la que no hay retorno. Durante décadas, la comunidad científica internacional ha advertido que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es nuestra única salida. Sin embargo, los datos termodinámicos actuales demuestran que nos estamos quedando sin tiempo. Hoy, en los laboratorios de física atmosférica más avanzados del mundo, el debate ya no es si debemos modificar artificialmente el clima de nuestro planeta, sino exactamente cuándo debemos empezar a hacerlo. Esto no es ciencia ficción, ni una solución mágica. Bienvenidos a Vector Tech, donde analizamos el plan de la ciencia para apagar el Sol. Módulo 1. La física de los espejos químicos. Para comprender la escala de este plan de ingeniería climática, debemos mirar hacia arriba. Más allá de las nubes, a más de 20 kilómetros de altura, se encuentra la estratosfera. A esa altitud, la densidad del aire es mínima y las corrientes de viento son estables. El plan técnico requiere desplegar una flota continua de aeronaves de alta altitud, diseñadas específicamente para operar en entornos de baja presión. Estos vectores liberarán millones de toneladas de compuestos químicos reflectantes, principalmente dióxido de azufre o partículas sintetizadas de carbonato de calcio. La física detrás de este proceso se basa en un principio termodinámico fundamental: modificar el albedo planetario. El albedo es la escala de reflectividad de una superficie, medida de 0 a 1. Al saturar la estratosfera con estas micropartículas, creamos miles de millones de espejos microscópicos flotantes. A nivel molecular, cuando la radiación solar de onda corta incide sobre los aerosoles de sulfato, se produce un fenómeno de dispersión óptica. Estas partículas desvían aproximadamente el 1% de los fotones solares incidentes, reflejándolos de vuelta de espacio exterior antes de que interactúen con los gases de efecto invernadero de la troposfera y se transformen en radiación infrarroja térmica. Reducir tan solo un 1% de la radiación solar recibida sería mecánicamente suficiente para compensar el forzamiento radiativo provocado por la duplicación del dióxido de carbono en la atmósfera, congelando, literalmente, el calentamiento global. Módulo 2. El precedente de la naturaleza, el efecto Pinatubo. ¿Cómo sabemos con absoluta certeza física que este mecanismo funciona? Porque la Tierra ya lo ha hecho por sí misma. En junio de 1991, el monte Pinatubo en Filipinas protagonizó una de las mayores erupciones volcánicas del siglo XX. La fuerza de la explosión inyectó de forma natural cerca de 20 millones de toneladas de dióxido de azufre directamente en la estratosfera. En los meses siguientes, las corrientes globales dispersaron el gas, creando una capa global de aerosol de sulfato. El resultado fue un experimento geoingenieril natural perfecto. La temperatura media del planeta disminuyó aproximadamente 0,5 grados Celsius durante casi 2 años. El efecto Pinatubo validó los modelos climáticos. La Tierra se puede enfriar de forma rápida, alterando la opacidad óptica de la estratosfera. Sin embargo, replicar este fenómeno mediante la ingeniería humana plantea un desafío tecnológico colosal. Un volcán es una inyección violenta y finita. La geoingeniería solar requiere constancia, control y predictibilidad. Para evitar fluctuaciones climáticas extremas, los ingenieros climáticos proponen el uso de modelos informáticos avanzados de aprendizaje profundo, acoplados a sistemas de dispersión molecular automatizados. Estas boquillas inteligentes regularían el tamaño exacto de las gotas de aerosol para optimizar la reflexión de la luz, evitando que las partículas se aglomeren y caigan prematuramente a la troposfera en forma de lluvia ácida. Estamos hablando de un mantenimiento constante del termostato global. Módulo 3. El peligro de la terminación abrupta y efectos colaterales. Pero intervenir el sistema dinámico más complejo que conocemos, el clima de la Tierra, tiene un precio físico alarmante.
Los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU alertan sobre consecuencias colaterales severas. Al modificar la cantidad de radiación solar que llega a la superficie, alteramos los gradientes térmicos globales. La física atmosférica predice que esto debilitaría los patrones de los monzones en Asia y África. Millones de hectáreas de cultivos que dependen de estas lluvias estacionales podrían colapsar, desencadenando crisis alimentarias sin precedentes. Además, la inyección de sulfatos ralentizaría la recuperación de la capa de ozono. Sin embargo, el peligro físico más crítico y terrorífico de la geoingeniería es el denominado shock de terminación. Si la humanidad establece una red global de inyección de aerosoles y tras operar durante un par de décadas, el sistema se detiene de golpe, ya sea por una guerra global, un ciberataque masivo o fallas de infraestructura, las consecuencias serían catastróficas. Dado que los aerosoles estratosféricos tienen una vida útil de apenas 1 o 2 años, si dejamos de inyectarlos, caerán a la superficie rápidamente. En ese instante, todo el forzamiento radiativo del dióxido de carbono acumulado y oculto durante décadas golpearía al planeta al mismo tiempo. La temperatura global aumentaría de forma violenta, varios grados en cuestión de meses. Un calentamiento acelerado a una velocidad que ningún ecosistema ni sociedad humana podría resistir. La inyección de aerosoles estratosféricos sitúa a la ciencia ante una encrucijada existencial. Modificar deliberadamente el termostato de nuestro planeta podría ser catalogado como el mayor logro técnico de la ingeniería humana para salvar la biosfera, o como nuestro error definitivo, el que selle nuestro destino. No estamos solucionando el problema de la contaminación. Solo estamos cubriendo el cielo con una manta química protectora. La tecnología está lista. Los modelos físicos están validados. La pregunta ya no es si podemos hacerlo, sino si poseemos la madurez geopolítica para controlar el cielo. Si quieres entender las tecnologías disruptivas y los proyectos de ingeniería que definirán el futuro de nuestra especie, no olvides suscribirte a Vector Tech, Ingeniería del Mañana, y activar la campana de notificaciones. Publicamos análisis científicos de vanguardia cada semana. Queremos abrir el debate con ustedes en la sección de comentarios. ¿Debería la humanidad implementar la geoingeniería solar como freno de emergencia para enfriar el planeta? ¿O creen que el riesgo físico de alterar de forma artificial los ciclos naturales de la Tierra es demasiado alto? Los leemos abajo. Hasta el próximo vídeo.